Comenzamos en la vieja fortaleza de Villanueva del Río, junto a la iglesia de Santiago el Mayor, antigua mezquita. Bajo este suelo se ha prospectado un dolmen. Aquí se refugió Quevedo cuando regresó de Italia al servicio del duque de Osuna. Estamos en pleno valle del Guadalquivir y el aire de la mañana es fresco. Nos detenemos un momento en la vieja escuela de Villanueva del Río y Minas, hoy sede municipal, para tomar la senda de la desconocida Munigua. Hay que adentrarse en los caminos difíciles de Sierra Morena. Es mejor venir en todoterreno. El mineral del cobre fue fundamental para Roma. Se estima que más del 90% del cobre que utilizó Roma a lo largo de su historia fue extraído en la península ibérica. La mina más importante fue Río Tinto, pero existen otras muy singulares e igualmente importantes. Hoy visitaremos una de ellas, Munigua, situada en las estribaciones de Sierra Morena, muy cerca de la actual Villanueva del Río y Minas. Podemos observar sobre la loma los contrafuertes sobre los cuales se asienta el santuario y los templos de la ciudad que hoy visitaremos. El metal resultaba del todo fundamental para la grandeza de Roma, que consideró su extracción y control como una actividad estratégica. Hispania destacaba por su ancestral riqueza minera, especialmente las antiquísimas minas de Sierra Morena, ya horadadas en los tiempos tartésicos. 2000 años después, siguen explotándose en muchos filones de época romana, en lo que hoy conocemos como faja pirítica. Las entrañas de Sierra Morena eran ricas en cobre, hierro, plata y oro, los metales más deseados por la gran urbe. Por eso, junto a las minas más productivas, nacieron grandes instalaciones para procesar el metal. Se generó entonces un urbanismo minero, fruto de la necesidad de cobijar a picadores, fundidores y tratantes. Una de las más peculiares por la desproporción de sus santuarios con el caserío es Munigua, también conocida como el Castillo de Mulva. Su silueta emerge imponente entre una vasta y hermosa dehesa de encinas y alcornoques. Es sobrecogedor contemplarla en la distancia. Dicen que Munigua es el secreto mejor guardado de Andalucía. Thomas Schattner, del Instituto Arqueológico Alemán, va a ser nuestro cicerone en la visita. El instituto lleva trabajando en este yacimiento desde los años 50 del siglo pasado. Thomas nos da las primeras claves de Munigua. Munigua empieza en el siglo IV a.C. con un hábitat aquí encima de la colina municipal. En las laderas hay muy bien documentados hornos de fundición de cobre. Ese cobre no se ganaba aquí en la misma Munigua, sino en unas minas aquí muy cercanas a una distancia de 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros. Munigua ya en ese momento funciona de elemento capitalizador para ese mineral. Hasta los años 50 después de Cristo, la minería de cobre funciona. Pero a partir de ese momento estamos observando muy claramente el agotamiento. Si no hubieran encontrado minas de hierro en el territorio de Munigua en aquel entonces, seguramente Munigua, como muchas otras ciudades, también se hubiera muerto. El durísimo trabajo de las minas era realizado por esclavos. Muchos morían muy jóvenes, pero algunos lograban la libertad y después el éxito. En las ciudades mineras se movía el dinero y por tanto también las posibilidades, y posibilidades no solo económicas, sino también personales. Y este templete a Mercurio nos habla de un bello ejemplo de una historia de una persona, Ferronius, como se dice en este ara. Ferronius fue un esclavo que probablemente trabajaría en las minas, un trabajo muy esforzado, muy duro, pero cuya inteligencia y capacidad de trabajo hizo que al final se ganara la confianza de sus amos y fuera liberado. Se convirtió en un liberto que además después hizo fortuna y como agradecimiento donó este templo a la ciudad de Munigua y además lo donó en un sitio muy singular, en pleno foro, junto a las esculturas de los principales emperadores, y junto al templo aparece otra curiosidad que es digno de destacar y que, en fin, intriga mucho a los arqueólogos. Es esta especie de altar que aparece superpuesto sobre los elementos antiguos del foro. ¿Qué es? Un altar de sacrificio indígena, una vez finalizado, ¿verdad?, pues el periodo romano,
quizá un altar donde se ponían esvotos y velas para alguna deidad. Podemos figurarnos el duro trabajo de Ferronius y otros tantos esclavos. Pero, ¿cómo extraían el metal? ¿Cómo eran las minas de Munigua? Descendemos a una de las minas de cobre. El acceso es complicado y reviste peligro. Pronto el verde de las piritas brilla en las paredes de la cavidad. Los murciélagos son multitud, y en el fondo observamos la imponente cornamenta de un ciervo. Aquí, por la angostura, trabajaban personas de escasa corpulencia. Bajo esta cresta, el filón de cobre muy puro se encuentra en una capa estrecha de hasta 30 centímetros de anchura, por lo tanto tenían que excavar con mazos de piedra en la prehistoria o de hierro después, poca cantidad de piedra. Este material, una vez excavado, era extraído por una chimenea paralela a la superficie y después se llevaba a ser machacado primero y después fundido, y con esos residuos se formaban los escoriales. La actividad continuada de la minería en Munigua ha dejado sus huellas en el paisaje, perfectamente reconocibles 2000 años después. A unos 2 kilómetros de la ciudad se encuentra su corazón económico, la mina y el lugar donde se extraía el metal. Los residuos de esta extracción del cobre producían escorias que se depositaban en estas montañas que se llama escorial. Probablemente este sea el mayor y mejor conservado de los que quedan de cobre en España. Para que nos hagamos una idea, tiene una extensión que ocupa algo más de un campo de fútbol y una altura de 10 metros. Este monte de residuos mineros fue el fruto de toda la actividad extractiva de los habitantes de Munigua durante 2 siglos. La extraordinaria riqueza del cobre de la mina permitía que los procesos de extracción fueran muy simples, basados en una fundición rudimentaria en hornos efímeros. En el lugar donde se depositaban el vertedero, los depósitos, es el mismo lugar donde se hace la fundición. Prueba de ello no es solamente la literatura antigua, ¿no? El mismo Plinio nos cuenta cada paso del proceso de fundición, sino también piezas como esta que tenemos aquí entre manos, que por fuera nos muestra una pared de un horno muy irregular. Esta sería la parte exterior, y la parte interior tiene escorificaciones. Quiere decir que los hornos eran móviles, es decir, que se hacía un montón, se hacía el horno encima, se prestaba fuego, se rompía y después se iba a otro lado, ¿no? Exactamente. Podemos imaginar el altísimo precio que alcanzó el cobre durante el periodo imperial. Minas muy pequeñas para la escala actual permitieron la actividad de Munigua durante varios siglos. El urbanismo de Munigua es singular, organizado en terrazas en las que se combinan estructuras civiles como el foro y las termas. Destacan sobre todas las edificaciones los santuarios y templos. Munigua aparentemente tiene las formas perfectamente romanas. El santuario de terrazas donde nos encontramos, el templo de Podio, el foro, aparentemente es perfectamente romano. Pero si preguntamos a los contenidos que estas arquitecturas tenían, vemos que en algún u otro caso, muy claramente, rasgos de las poblaciones anteriores, es decir, de los ibéricos, de los turdetanos. Una ciudad singular perfectamente integrada en el paisaje que la rodea. Hay que saber que normalmente las ciudades romanas, las 400 ciudades que Roma instala y funda ex novo, es decir, en un sitio donde anteriormente no había nada, que la mayor parte de esas ciudades se fundan en las planicies. Munigua ya allí tiene una anomalía en el hecho de que está encima de una pequeña colina, que es esta donde estamos con el santuario de terrazas, cuyo eje central, ya que es una arquitectura simétrica, cuyo eje central sobrepasa, sale de la cela, de la imagen del culto de la cela, sale, atraviesa el edificio y sale al paisaje, y el mismo paisaje refleja esa simetría total que el edificio tiene en izquierdas y derechas, en la medida que la parte izquierda del paisaje se corresponde muy bien con la parte derecha. Es decir, el paisaje responde en cierta medida a la arquitectura en su simetría.
En la parte más elevada de la ciudad se encuentran los templos mayores, a los que acudirían fieles de todos los alrededores. Se hacían sacrificios rituales con cerdos, vacas y ovejas. Pero junto a la liturgia oficial, el mundo romano supo asimilar las deidades de la población indígena, que levantaba templos a sus dioses ancestrales en el mismo foro. Dentro del recinto amurallado, apenas pudieron edificarse unas 20 casas principales. Sorprende la importancia de su necrópolis con su gran mausoleo. Las familias más importantes de la ciudad fueron 4. Los Valerii, los Aelii Pudentes, los Licini y los Quinti. Munigua, con sus minas asociadas, nos muestra cómo pudo ser una ciudad minera suministradora de Roma. Podemos conocer su apogeo y determinar su decadencia, siempre a lomos de la existencia y el precio del metal. La zona fue abandonada en el siglo VIII, pero en el siglo XIX nuevas compañías mineras se instalaron aquí. ¿Quién sabe lo que aún deparará el futuro para el metal inagotable que Sierra Morena acoge en sus entrañas? Un espeleotema es una formación dentro de una cavidad, de una cueva. La palabra, de origen griego, se refiere a los depósitos que se forman dentro de las cavidades. Por ejemplo, las estalactitas y estalagmitas son espeleotemas. También lo son las columnas, las coladas y los gurst. Carmona destaca por su monumentalidad. Es una de esas ciudades andaluzas con sabor clásico. Está habitada desde hace siglos, al menos desde la época tartésica. Y hoy vamos a acercarnos a su magnífica necrópolis romana. Nos dirigimos a un lugar que ha sido la tierra destinada a los muertos desde hace miles de años. La arqueología y la muerte siempre van cogidas de la mano. Gran parte del conocimiento arqueológico tiene que ver con la cultura de la muerte de cada época. Los ajuares de las tumbas, el modo de enterramiento, la monumentalidad de las necrópolis son elementos que nos ayudan a comprender mejor una cultura desaparecida. En la necrópolis de Carmona se están encargando de que los más pequeños tengan una primera experiencia con la cultura de la muerte. De los 40.000 visitantes anuales, 25.000 son niños. No resulta sencillo que un niño de corta edad comprenda la muerte. Para ello, aquí han desarrollado un teatro festivo en el que los pequeños participan en una ceremonia de enterramiento romana. Se dan los papeles de la función, desde el finado a las plañideras y los músicos. Se reparten joyas ficticias para el ajuar y al final toda la comitiva arranca en procesión hacia las tumbas. La medida es buena. Tiene sus efectos, ya que muchos de los pequeños que asisten a esta actividad retornan luego con sus padres. La necrópolis de Carmona fue el primer sitio arqueológico que abrió sus puertas en España. Sucedió en 1885, tras varios años de actividad febril. La colección fotográfica que todavía se conserva nos da cumplido testimonio del trabajo sistemático que George Bonsor y Juan Fernández López desarrollaron tras el descubrimiento del lugar en 1830 por parte del médico Juan Nepomuceno Díaz. Esta documentación gráfica no tiene precio. En primer lugar, podemos constatar el estado primigenio del yacimiento antes de ser excavado. En segundo lugar, percibimos el progreso de los trabajos. Resulta innegable el halo romántico de arqueología pionera que desprenden estas magníficas fotografías. Su valor histórico y sociológico es muy alto. Sorprenden las escenas casi costumbristas de los trabajadores, acompañados a veces por sus familias. La colección de piezas que aparece en las fotografías, hoy conservadas en su mayor parte en el Museo Arqueológico de Sevilla, dan fe del elevado número que fueron recuperadas y de su buen estado de conservación.
Pocos lugares hay en el solar de la antigua Hispania tan espectaculares como la tumba de Servilia. Queda en el aire una pregunta fundamental. ¿Por qué un mausoleo tan grande? ¿Por qué destinar tantos recursos a la construcción de un panteón? En la zona de la convivio, es decir, donde se reproducen los rituales funerarios y sociales en torno a la muerte en época romana, tienen un desarrollo espacial mucho más monumental, como es este caso, que tiene forma de un patio, de un atrio, de una casa. Y aquí pues las personas que estaban afectadas por el duelo el difunto de la familia de los Servilios que muriese en ese momento, pues venían a celebrar, digamos, a dar el pésame y también un poco a resolver los problemas, los negocios que tenían con el heredero entonces de la familia. El archivo fotográfico nos enseña el proceso de la excavación. El movimiento de tierras fue colosal. Se aprecia claramente cómo la cámara circular va quedando vacía poco a poco. Hoy en día el acceso a esta cámara está restringido por motivos de conservación. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene monitorizadas esta y otras tumbas de la necrópolis. Nos resulta muy llamativa la existencia de unos túmulos ibéricos o turdetanos sobre la gran tumba de Servilia. La paleotopografía de Carmona hace que, ya que está en un escarpe, que hacia el norte y hacia el este hay un gran desnivel, sea en Occidente donde se desarrolla todo en los complejos funerarios. Aquí los túmulos prerromanos que están justo en la parte superior en la que estamos, en la parte de arriba de la tumba de Servilia, manifiestan esa voluntad de continuidad. También existen túmulos anteriores, como por ejemplo la Cruz del Negro, situado a pocos kilómetros de aquí, que denotan que esta parte fue siempre una zona funeraria. Sin embargo, también hay que decir que esa exclusividad funeraria se compaginaba con otros usos que tenían las zonas externas a la ciudad. Por ejemplo, aquí hay un gran anfiteatro, el circo también estaba cerca de aquí, ha sido excavado recientemente, y había canteras que eran unas zonas, digamos, de producción económica, con lo cual tenemos que pensar que las afueras de las ciudades romanas pues convivían en los distintos usos según qué momento y, digamos, una armonía hasta cierto punto, ¿no? De hecho, la tumba de Servilia es la reconversión de una cantera en tumba. Sobre los paramentos de la tumba de Servilia se conservan algunas pinturas de gran belleza. Es una familia que por epigrafía sabemos que tenía muchos intereses económicos, no solamente en Carmona, sino fuera del Ager carmonense, y representa, digamos, el momento quizás de mayor esplendor de la Carmona romana. El acceso a algunas tumbas es dificultoso y no recomendable para personas con problemas físicos. Bajamos a una tumba comunitaria, a un columbario en el que se depositaban las cenizas de los finados en urnas como estas que se exponen en el Museo de la Necrópolis. Esta tumba se conserva íntegramente, pero un poco más abajo podemos ver algunas que han perdido la cubierta. También observamos el lugar en el que se ubicaban las piras funerarias. Poco a poco nos aproximamos a la tumba del elefante. El elefante que se expone en el museo fue hallado en el fondo de un pozo de gran profundidad. Los investigadores creen que estuvo expuesto en este lugar. Se fecha en el siglo I después de Cristo y la importancia radica no solamente en su singularidad, que es decir, que es un patio abierto que tendría unas estructuras someras de cubrición a un agua en la parte exterior, y después tiene una zona, digamos, hipogea, que es la que yo me encuentro, donde se distribuyen determinado tipo de espacios, unos fúnebres claramente de uso funerario como en los que yo me encuentro, y otros de preparación de comidas y de otro tipo de elementos. La tumba del elefante plantea un problema de interpretación, ya que algunos autores afirman que era un santuario dedicado a Cibeles o a Mitra. En el siglo I después de Cristo se eclosionan una serie de
religiones de carácter mistérico, que tienen, frente a la religión oficial, tienen el simbolismo especial de hablar de la otra vida y de la resurrección y demás, tienen, digamos, esa función social. Entonces, pues, aparece pues, la religión de los dioses Atis y Cibeles tienen esa misma función y tal. Y el Mitraeum sería el lugar donde se desarrolla digamos, el culto a Mitra. La base fundamental de esa interpretación es que la sala principal, que es la que está a mi derecha, tiene un óculo y ese óculo apunta hacia una constelación especial de Tauro que está relacionada con el culto mitraico. Nosotros pensamos, sin embargo, que nos encontramos ante una tumba de carácter familiar, singular, sin duda, pero que entra dentro del tipo habitual de tumbas que encontramos en época romana. La necrópolis de Carmona alberga en su interior unas 400 tumbas. En la actualidad, los problemas de conservación son grandes debido a la naturaleza geológica de los materiales y su desgaste. Por eso se restringe el acceso a algunas zonas de la necrópolis controladas por el CSIC. Pero aquí se considera que las nuevas tecnologías son muy importantes como medio de divulgación. Así que han desarrollado herramientas de realidad virtual e hiperrealidad a partir del uso de teléfonos móviles y de visión tridimensional. Estamos en una parte especial de la necrópolis, que es el entorno de la tumba de las Guirnaldas, donde se ha construido una instalación, que es la que estáis viendo, para proteger las tumbas del deterioro, pero también hemos aprovechado para ofrecer una visión más actualizada de las tumbas a través de este dispositivo de gafas que llevo puesto, en el que hay un vídeo en 3D del interior de la tumba que incluso pues se ve cómo era en el momento en el que estaba en uso, con las urnas, con los ajuares, etc. Esto ha sido posible gracias al desarrollo de un equipo interdisciplinar entre investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, empresas privadas y el Conjunto Arqueológico de Carmona. La necrópolis de Carmona lleva abierta al público 129 años. Hoy está en la vanguardia de la divulgación, pero todavía tiene muchas zonas por investigar. George Bonsor y Juan Fernández López sentaron las bases de un trabajo que ya se ha desarrollado durante 3 siglos diferentes. El 7 de marzo de 2012 se reabrió la sede madrileña del Instituto Arqueológico Alemán. La tarde caía sobre la colonia del Viso. Y la residencia del instituto, una casa de 1934 que muestra un claro espíritu racionalista con débitos a la Bauhaus, se llenó de investigadores y amigos para celebrar el evento tras 19 meses de intervención. La directora del Instituto de Madrid, Dirce Marcholi, fue la maestra de ceremonias. Dio paso sucesivamente al embajador de Alemania en España, don Reinhard Silberberg. Planes a largo plazo, estamos aquí y vamos de aquí en 10 años, en 20 años, siempre colaborando con nuestros amigos españoles. A los nuevos correspondientes y a la presidenta del Instituto Arqueológico Alemán, la doctora Friederike Fles, quien ilustró a los asistentes con una magnífica conferencia sobre las fronteras del Imperio Romano. En las dependencias de Madrid, el instituto alberga una biblioteca con más de 80.000 volúmenes. La biblioteca empezó muy pequeña en el 43, una pequeña biblioteca creada por Helmut Schlunk en el 43. Se cerró con la guerra y luego a partir del 54 empezó con publicaciones compradas por el dinero del Ministerio de Asuntos Exteriores ya entonces y con donaciones de varios arqueólogos. Una cosa característica del Departamento de Madrid que 1/3 de esos libros son regalos de colegas españoles, portugueses, de colegas que trabajan aquí. Y una colección de más de 500 revistas especializadas. Estos libros han sido los maestros y compañeros de varias generaciones de arqueólogos de nuestro país.
El instituto fue fundado en 1829 y Friederike Flesch es la primera mujer que lo preside. Also das Deutsche Archäologische Institut hat insgesamt 20 Standorte, also die reichen von Peking bis Lissabon. Also arbeiten tun wir aber auch in Südamerika und auf den Osterinseln. Und unser Ziel ist es, archäologische Forschung durchzuführen, um die frühen Kulturen der Menschheitsgeschichte zu verstehen. Dirce Marcholi es también la primera directora de la institución en Madrid. Sicuramente la signora Flesch como se dice, dará un ejemplo para que sigan otras presidentas, ojalá. Sí, yo he tenido la gran suerte de ser la primera directora de uno de los departamentos del Instituto Arqueológico Alemán. El Instituto Arqueológico Alemán lleva trabajando en España desde donde se coordinan también los proyectos de Marruecos y Portugal desde 1954. Un paseo por su historia fotográfica es un paseo por gran parte de nuestra arqueología. Pero la institución es un organismo vivo, pujante, y actualmente trabajan en varios proyectos de excavación en España, Portugal y Marruecos. Labores que se coordinan desde Madrid. El caso de Alcorrín, en Manilva, Málaga, es quizá el más emblemático del momento. Los países de la llamada Primavera Árabe reciben una colaboración especial por parte del Instituto. Se trata de poner en valor la historia y la cultura como soporte para un futuro en democracia. Für die Archäologie ist es traditionell so, dass Madrid hat in Marokko und Algerien geforscht, Rom in Tunesien, Libyen und wir haben eine Außenstelle auch in Kairo. Und wir haben jetzt die Chance, unsere Kollegen vor Ort zu unterstützen, indem wir ihnen Archive zugänglich machen, Bibliotheken wie hier heute in Madrid wieder zugänglich machen, sie einladen und zusammenarbeiten, um diese Länder auch zu stabilisieren. Und wichtig ist es uns, dem Nachwuchs, also den jungen Wissenschaftlern, eine Chance zu geben, Projekte durchzuführen. Und dafür gibt die Bundesrepublik Deutschland auch sehr viel Geld. Also für gerade Tunesien und Ägypten, weil die Stabilisierung ist das Wichtigste überhaupt. El instituto continúa con su labor centenaria desde China a Portugal, con un espíritu de investigación científica y de colaboración con cada uno de los países en los que trabaja.